ondas que se esparcen un poquito más y después se vuelven un poco más juntas, ¿no? Entonces, esto representa el hecho de que estén más abiertas las ondas, representa un valle, y el hecho de que estén más juntas representa una cresta, ¿ok? Entonces, el hecho de que estén abiertas y juntas van formando esta energía que ahorita vamos a ver cómo se forma y cómo se transforma para generar esta onda, y esta onda a su vez va a ser traducida en una imagen en blanco y negro, ¿ok? Entonces, ya habíamos visto que la frecuencia es cuántos ciclos completos se completan en un minuto. La longitud, vamos a ver que es de cresta a cresta o de valle a valle, donde está la lambda, creo que es esta letra, ¿no? La amplitud va a ser la letra A, ya sea de una línea que vaya a la mitad de la onda hacia una cresta o hacia un valle, y la intensidad, pues, ¿cuál es la medida de esta amplitud, ¿no? Entonces, ya les había mencionado que todos estamos familiarizados con diferentes traducciones de estas ondas, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo visualizado muy bien aquí en cuanto a la amplitud y la cercanía de las ondas, lo hemos visto codificado, por ejemplo, en los mensajitos de WhatsApp, en el radio, ¿no? En diferentes cosas. Entonces, ustedes ya pueden irse dando una idea de qué es lo que está codificando estas grafiquitas, ¿no? Entonces, recuerden muy bien la expansión de las ondas al nosotros, por ejemplo, tirar una piedrita de agua, ¿no? Cómo se van propagando a través de un medio. Entonces, normalmente, ¿cuál va a ser el medio de propagación del sonido? Pues el aire, ¿no? El aire, sus moléculas funcionan exactamente igual que las del agua. El agua, pues obviamente, tiene propiedades, pues es más espeso, ¿no? Creo que a nadie le cuesta trabajo entender eso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el aire? Exactamente lo mismo que en el agua, ¿no? Me imagino todo el mundo ha visto una bocina y han puesto la mano todos encima de una bocina y han visto cómo se siente la vibración, ¿no? Conforme se está escuchando el sonido, ¿no? Entonces, esa vibración va haciendo que se compacten moléculas de aire, y al compactarse, obviamente si nosotros quisiéramos que hubiera la misma cantidad de moléculas de aire en todos lados, pues tendríamos una distribución uniforme y no habría ninguna compactación. En el momento en que la bocina empuja las moléculas de aire, se compactan, y luego hay una parte donde va a haber algo que llamamos rarefacción, que va a haber menos moléculas de aire. Entonces, estas compactaciones y rarefacciones y compactación y rarefacción al final es lo que llega a nuestro oído, y nuestro oído tiene un sistema muy similar al de esta bocina, en el cual un tímpano mueve un martillo para estar estimulando un nervio que al final lo va a traducir en lo que nosotros percibimos como el sonido, ¿no? Entonces, es lo mismo que está sucediendo cuando nosotros utilizamos un diapasón. Espero todo el mundo ya sepa qué es un diapasón, ya hayan visto cómo funciona un diapasón. Entonces, precisamente el hecho de estar haciendo vibrar estas moléculas de aire va haciendo que se compacten y se hagan zonas compactas y zonas de rarefacción, ¿no? Esto nosotros lo percibimos como sonido, y obviamente ya vimos las características de amplitud, intensidad, frecuencia, todo eso va a ser las variaciones en la intensidad y la tonalidad del sonido que nosotros estamos escuchando, ¿no? Entonces también nosotros podemos percibir las vibraciones que se están produciendo al interactuar con estas moléculas de aire, y pues obviamente también se puede utilizar en ese aspecto, ¿no? Entonces, todo el mundo, fíjense cómo aquí, vean la representación de las moléculas, ¿no? La compactación y la rarefacción. Y ustedes dicen, bueno, en el agua es muy fácil ver las ondas. En el aire, ¿por qué no las vemos? Bueno, porque el aire está mucho más, tiene mayor expansión que las moléculas de agua. Entonces, pero sí se puede llegar a ver, necesitamos obviamente mucha más fuerza. Entonces, ¿en qué momentos vamos a ver esta compactación y rarefacción? Cuando se rompe precisamente la barrera del sonido, ¿no? Y el clásico ejemplo son los aviones, pues ahorita más que nada militares, ¿no? Antes teníamos el Concorde, retrocedimos un poco en el tiempo y ahorita no tenemos ningún transporte comercial supersónico, aunque ya se está trabajando en teoría en eso. Pero bueno, hay muchos aviones militares que
que frecuentemente rompen la barrera del sonido. Y precisamente cuando la rompen, busquen ustedes, a lo mejor pueden pensar que esto es un fenómeno que se produjo en este avión particular, pero busquen, y en general es frecuente que se forme esta como nube alrededor del avión, que pues obviamente no es una nube, sino el aire mucho más compacto que se va produciendo en el eje del avión, precisamente porque pues el avión va más rápido de lo que se transmite el sonido, y esto quiere decir que las moléculas no se pudieron mover lo suficientemente rápido y pues simplemente van todas apelotonadas ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos esa nube? Al tener moléculas compactas, juntas, pues obviamente dejan pasar menos la luz y llega el momento en que las empezamos a ver. Entonces, se puede decir que estamos viendo el aire en este momento, ¿no? Simplemente, pues está mucho más compacto, ¿no? Entonces, sí podemos ver las ondas de sonido en el aire, simplemente necesitamos una mucha mayor velocidad. Y conforme nosotros tengamos diferencias en la velocidad, es como nosotros vamos produciendo el sonido, ¿no? Entonces, nada más para dejarlo bien en claro y que tengan el concepto de la onda y la frecuencia y por qué va a ser importante la formación de la imagen. Fíjense cómo, esto es una baja frecuencia, ¿no? Si se fijan, tenemos 1, 2 ciclos completos en el transcurso de un segundo. Entonces tendríamos una frecuencia de 2 Hz, 2 por segundo, ¿no? Ahora, si tenemos una alta frecuencia, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos muchos más ciclos por segundo que en esto. Entonces, esto sería una alta frecuencia, ¿no? Si nosotros tenemos una baja frecuencia, vamos a tener un tono bajo, ¿ok? Si nosotros tenemos una alta frecuencia, van a ser tonos así como de pito, ¿no? Como las voces así como de esos compañeros que hablan un poquito como más como pito, ¿no? Entonces, si tenemos una baja amplitud, recuerdan que la amplitud era la distancia entre una cresta y un valle con la línea media, vamos a tener algo más despacito, más callado. Si tenemos una alta amplitud, vamos a tener un sonido más fuerte, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí también podemos seguir representando lo que veíamos en las estaciones de números, que nos va a ayudar a entender cómo se generan las imágenes en el cuerpo, ¿no? Si nosotros tenemos mayor amplitud, quiere decir que llega el momento en que a lo mejor sobrepasa montañas, ¿no? Entonces, el sonido va a ser más fuerte. Generalmente vamos a atravesar más, ¿no? Con un sonido más fuerte, y pues tiene lógica, ¿no? Mientras más alta sea la frecuencia, el tono va a ser alto, pero obviamente vamos a tener una disminución de la amplitud a menos de que le metamos más potencia, ¿no? Entonces, baja amplitud, más callado; alta amplitud, más fuerte; baja amplitud, tono bajo; y alta frecuencia, tono alto. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Nosotros, recuerdan la bocina que teníamos, ¿no? Se emitían las ondas, recuerdan las ondas del laguito ¿no? Del charco. Entonces empiezan a propagarse las ondas porque las moléculas más cercanas empujan a las que van adelante de ellas y se van produciendo estos puntos de compresión, rarefacción, compresión, refracción. Aquí hay muchas moléculas juntas que se amontonaron porque algo las aplastó y se fue haciendo esta onda de propagación, ¿no? Es como la ola mexicana, ¿no? La ola de los estadios. Es igualito, exactamente. Entonces, conforme pasa la ola, pues todo el mundo se vuelve a sentar, ¿no? Conforme pasa la onda, las moléculas se vuelven a acomodar en una forma pues más dispersa, ¿no? Y entonces las que estaban adelante pues se van comprimiendo y van transmitiendo esta ola, ¿no? Entonces, cuando llegan a un objeto, chocan y se reflejan. Lo mismo pasa si ustedes están en una alberca, por ejemplo, y están cerca de la orilla y ustedes hacen una ola con la mano. Cuando choque con la pared se les va a regresar, a lo mejor no en la misma intensidad, porque obviamente va perdiendo fuerza, se necesita energía para ir desplazando todas estas moléculas, pero se les va a regresar la ola, ¿no? Exactamente lo mismo pasa cuando nosotros chocamos con un objeto. Entonces, se les empuja una fuerza mecánica, algo que distorsione el espacio adyacente y que haga que haya menos espacio, se compacten las ondas, se regresa esto a su posición normal y la onda va avanzando, ¿no? Va avanzando, y cuando llega un objeto, choca y algunas ondas se van a reflejar, ¿no? Entonces nosotros, si sabemos la distancia y sabemos la velocidad del sonido,
Obviamente podemos calcular ya varias cosas aquí. Primero, ¿qué tan lejos está el objeto? ¿Ok? Si no tuviéramos una de las dos, pues obviamente ahí vamos calculando. Y la otra es que si nosotros tenemos varios objetos, podríamos determinar pues que son varios objetos porque tendríamos varios reflejos de estas ondas, ¿no? Entonces, al tener diferentes reflejos, vamos a captar que llegaron diferentes ondas y pues obviamente eso nos va a dar el parámetro, ¿no? Entonces, justo esto es lo que está pasando a nivel del ultrasonido. La estructura que va a hacer las compresiones de las ondas es precisamente el transductor. Entonces, normalmente nosotros vamos a poner el transductor sobre la piel, vamos a emitir ondas que si se fijan son muy parecidas, o sea, hasta las podemos ver codificadas aquí, ¿no? De hecho, los ultrasonidos más viejitos inclusive se veía como como patrón, como ondas, ¿no? Se veía el reflejo de las ondas. Ahorita, obviamente, las computadoras de los ultrasonidos modernos, pues ya tienen software que postprocesa y que hace que las imágenes se vean más limpias, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir viendo diferencias en los tejidos precisamente por la composición diferente, nos va a producir diferente reflectividad de estas ondas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros peguemos bien el transductor a la piel. Recuerden que tenemos nosotros diferencias entre los tejidos y en el aire, como vieron en el ejemplo del avión, pues se necesita mucha menor energía para producir para transmitir el sonido, ¿no? Por eso nosotros podemos hablar y escucharnos. Entonces, cuando lo vamos a transmitir a través de algo sólido, obviamente, pues necesitamos velocidades mucho mayores. Si nosotros queremos hacer diferencias, pasa igual que en la radiografía. Nosotros tenemos que modular la cantidad de sonido que nosotros producimos, porque si no, lo que nosotros recibamos va a estar dominado por alguna frecuencia. Lo explico, ¿ok? Entonces, supongamos que nosotros teníamos la radiografía de tórax, por eso les digo que es muy importante toda la física, al final como que si la entiendes, se parece mucho en todo lo que vamos a ver, ¿no? Si tenemos la radiografía de tórax y nosotros queremos ver hueso, necesitamos meterle mucha potencia a la máquina, pero va a ser tanta potencia que todas las estructuras blandas nos las va a dejar radiolúcidas o negras, porque todas las va a atravesar por igual. Si nosotros le disminuimos la cantidad de energía que le metemos al tubo de rayos X y se emiten menos fotones, menos electrones, perdón, pues obviamente va a ser menor, va a ser más fácil atenuar esos rayos de menor intensidad, se van a ver muy buenas las diferencias entre los tejidos blandos, pero no vamos a ver detalle del hueso. Lo mismo sucede aquí. El aire tiene una velocidad del sonido muy diferente a la que tienen las estructuras de los tejidos del cuerpo humano. Entonces, si nosotros no le elimináramos el aire, todo estaría dominado por los secos que nos va a dar el aire y no podríamos visualizar los tejidos blandos. No sé si me entienden ese concepto. Alguien dígame si no le entiende, cómo le puedo explicar, porque eso va a ser muy importante. ¿Ok? ¿Lo puedo volver a explicar? Yo me perdí. Ok. Nosotros, imagínense que nosotros tenemos, eso va a ser importante porque va a ser igual la siguiente clase que empecemos a ver la física de tomografía, ¿no? Cuando nosotros tenemos un rango, nosotros estamos captando cosas con nuestros sentidos, la vista, el oído, etcétera, etcétera. Hay un rango de sonidos mayor del que nuestro oído puede escuchar. Hay un rango de grises mayor que nuestros ojos pueden ver. Entonces eso va a ser importante en la tomografía. Ahora, en la radiografía es tan amplio el espectro de grises que si nosotros no le dijéramos a la computadora, yo solo quiero ver de esta a esta porción y nos pusiera todo, no veríamos ciertas diferencias. Tenemos que ajustar las diferencias. Entonces, es lo que les decía. Si nosotros tenemos una radiografía en la cual le metimos mucha potencia a los rayos X, vamos a ver muy bien el hueso, porque el hueso va a atenuar mucho los rayos X, pero los tejidos blandos no los vamos a ver tan bien, porque todo va a estar penetrado.
los tejidos blandos, supongamos, vamos a poner un ejemplo, de la escala del 1 al 10, los tejidos blandos se penetran con 3 de potencia, pero para penetrar el hueso necesitamos 9, ¿ok? Entonces, si nosotros penetramos con 1, vamos a penetrar solamente los tejidos huecos, los órganos huecos. Si penetramos con 2, vamos a penetrar también los tejidos que no están huecos, pero que tienen líquido. Y si le metemos 3, vamos a alcanzar a ver también los órganos sólidos. Pero si le metemos 4, 5 o 6, ya los vamos a atravesar todos por igual. Entonces no nos va a dar diferencia. Pero para poder ver el hueso en detalle le tenemos que meter 9. Entonces si le metemos 9, claramente todo lo demás va a estar penetrado sin diferencia. Pero el hueso lo vamos a ver muy bien. Entonces, justo eso pasa también en el ultrasonido. El aire tiene una velocidad del sonido muy diferente a la que tienen las estructuras de tejidos blandos. Entonces, tenemos que eliminar el aire. Sin embargo, aquí no lo hacemos de manera electrónica o digital. Aquí lo hacemos quitando el aire entre el transductor y la piel del paciente. ¿Alguien sabe cómo se quita este aire? ¿Alguien ha visto un ultrasonido? ¿Le han hecho algún ultrasonido? ¿Con el gel? Exactamente. El gel es una estructura, un material viscoso que es realmente líquido. Líquido hecho de una manera más espesa, no le ponen algún espesante al líquido para que no se esté resbalando, pero si no tuvieran gel le pueden poner agua y es algo similar. El problema del agua es que pues se va a resbalar y se va a secar muy fácilmente, ¿no? Entonces, justo como dice su compañera, al poner el transductor, nada más les voy a poner el ejemplo. Bueno, no lo traigo por aquí, pero ya, según yo sí había puesto, hay que ponerle gel al transductor, ¿no? Para que precisamente cuando nosotros pongamos el transductor sobre la piel, no haya interfaz de aire, porque eso nos va a hacer una diferencia de velocidad muy grande y la máquina no lo va a poder codificar las estructuras que tengan mayor velocidad, ¿no? Entonces, tenemos el transductor y el transductor precisamente va a estar haciendo que las moléculas adyacentes tengan una compresión, una rarefacción, una compresión, una rarefacción, una compresión. Este es el mismo transductor que ustedes están viendo que el médico pone sobre el paciente en este sitio. Ahora, ¿qué se les ocurre que nos puede estorbar entonces al momento de estar haciendo un ultrasonido? Como el ejemplo de este paciente. Si tiene mucho pelo en la panza, por ejemplo, pues obviamente nos va a degradar la calidad de la imagen, ¿no? Y tenemos que usar más gel. Llega a ser que a veces llega a ser necesario rasurar al paciente para poder hacerle un ultrasonido adecuado, ¿no? Entonces, pues eso es importante que lo sepan para que lo tomen en cuenta a la hora de ordenar estudios. Entonces, fíjense cómo el transductor está produciendo, igual que una bocina, en el aire. Aquí está produciendo compresión y rarefacción de las moléculas de sólido o de líquido que tenga adyacentes. Ahora, ¿cómo hace esto? Estas compresiones y rarefacciones precisamente nos van a dar la codificación de la onda. Y fíjense cómo conforme mayor compresión, pues obviamente más cresta tenemos, conforme haya rarefacción tenemos valle, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Es la famosa onda que ya conocemos, ¿no? ¿Cómo lo hace esto? Entonces, bueno, primero hay que saber que cuando nosotros tenemos un tejido, acuérdense que un tejido tiene moléculas, ¿no? Las moléculas, pues obviamente tienen cierta elasticidad, cierta capacidad de comprimirse y de expandirse. Dependiendo del tejido, pues va a haber moléculas que tengan mayor o menor posibilidad de comprimirse o de expandirse. Hay tejidos más blanditos, hay tejidos más sólidos. Obviamente hacer un ultrasonido en una estructura sólida como un metal, pues va a ser mucho más difícil. Se puede, simplemente hay que tomar en cuenta la velocidad del sonido en esa estructura al momento de calcularlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las ondas, ¿no? Va a haber sonido incidente, que va a ser sonido que al final va a llegar aquí al tejido. Y esto le puede producir varias cosas. Uno, que se transmite el sonido. ¿Cómo se transmitiría? Precisamente
comprimiendo y produciendo compresión y rarefacción del tejido al cual está llegando. Pero también va a haber ondas que a lo mejor son de menor energía que lo que se necesita para poder comprimir este tejido, y estas se van a reflejar. Entonces, este sonido reflejado es lo que nosotros vamos a volver a captar en el transductor para convertirlo en una imagen, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta para esto la velocidad del sonido en los diferentes tejidos. Primero, fíjense la velocidad en el aire, ¿no? 330 metros sobre segundo es lo que generalmente el sonido viaja en el aire, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen que un avión como el Concorde va a la velocidad del sonido, va a 330 metros por segundo. Calcúlenlo en kilómetros y esos son los kilómetros a los que viaja, kilómetros por hora, ¿no? A los que viaja un avión a nivel del mar, porque conforme van más arriba, pues obviamente ya saben que la atmósfera se va haciendo más delgadita y quiere decir que las moléculas ya están más dispersas, hay menos fricción, bueno, cuestiones de física, pero pues la velocidad viene siendo mayor, ¿no? Entonces, a nivel del mar, el aire viaja a 330 metros, el sonido, perdón, viaja en el aire a 330 metros por segundo. El sonido viaja en el agua a 1480 metros por segundo. El hígado es una estructura que tiene mucho líquido, entonces es muy similar al agua, igual que el músculo, pero aún así el hígado y el músculo tienen diferentes velocidades. Fíjense, con el agua es 1550 metros sobre segundo y el agua 1480. Hay una buena diferencia entre el hígado y el agua. Ahora, entre el hígado y el músculo es 1550 versus 1570 metros sobre segundo. Entonces, estas pequeñas diferencias es lo que nos van a dar una interfaz entre un tejido y otro, y precisamente algunas ondas se van a reflejar aquí, otras se van a reflejar acá, por la compresibilidad y destensibilidad del tejido, y precisamente eso la máquina ya tiene estos parámetros y sabe si el sonido logró viajar aquí 1570 metros por segundo, voy a ponerle un tono de grises que va a simular músculo. Si va viajando a 1550 metros por segundo, voy a ponerle un tono de grises que va a representar hígado. Si va a 1480, lo voy a poner negro, porque en el ultrasonido se conoce como anecoico, y esto va a ser una codificación que vamos a saber nosotros que es agua, ¿no? Entonces, fíjense el hueso cómo tiene una velocidad muy diferente a la del agua, el hígado, del músculo, 4080 metros por segundo. O sea, obviamente viaja más rápido, pero se necesita más energía para poder generar transmisión de sonido a través del hueso, ¿no? O sea, piensen, un sólido sí puede transmitir el sonido, péguenle a la mesa y se escucha cómo se transmitió el sonido. Sin embargo, si ustedes hablan y alguien se pone del otro lado de la mesa, se va a escuchar un poquito más despacio, ¿no? Entonces, o sea, por abajo de la mesa o lo que ustedes quieran. Está atenuando cierta cantidad de sonido, otro lo está reflejando. Y estas características es precisamente lo que la máquina codifica en una escala de grises. ¿Ok? Entonces, es este ejemplo que están viendo ustedes aquí. Precisamente se está emitiendo estas ondas de compresión y rarefacción, están chocando con el tejido, y las ondas reflejadas que ya habíamos visto en esta imagen, como al chocar se reflejan, que son las ondas verdes, se van a volver a captar por el ultrasonido, y la máquina va a decir, ok, esta onda tardó un poquito más en viajar que esta, por ejemplo. Esta llegó, tardó en viajar muchísimo y luego llegó hasta acá, ¿no? Lo que tarde en viajar lo vamos a poner como blanco, lo que viaje muy rápido como negro, ¿no? Entonces, esta vino, tardó, luego venía rápido, luego tardó un poquito, luego otra vez empezó a viajar rápido y luego otra vez tardó un poquito. Entonces, lo va codificando como negro, blanco, negro y blanco, ¿no? Y así es como va formando precisamente la imagen, y al final podemos nosotros determinar que esto es un círculo, ¿no? Entonces, hay una producción de ondas de sonido de alta frecuencia. Recuerden que aquí estamos hablando de ultrasonido, entonces son de muy alta frecuencia.
se producen ondas de compresión y rarefacción a través de las ondas del líquido, del gel, y después de la piel, de los tejidos blandos, del líquido, del hígado, de lo que ustedes quieran, ¿no? Esas ondas que se fueron reflejando, no todas se van a reflejar, conforme se vayan reflejando, se van captando otra vez por ultrasonido, y lo que es la recepción de onda reflejada o eco, y después se va convirtiendo esta onda, como ya les dije, en base al tiempo que haya tardado o en atravesar o en reflejarse. Ya la máquina ya tiene estos parámetros y dice, si se tardó tanto, lo voy a poner como hígado, si se tardó tanto como músculo, si se tardó tanto como agua. El hueso obviamente no nos va a dejar atravesar el sonido, y el hueso, la característica es que tiene mucho calcio, ¿no? El calcio pues no es tan distensible y tan compresible, y precisamente por eso casi todo el sonido va a rebotar en el hueso, ¿no? Entonces al rebotar, todo lo vamos a captar como señal y se va a ver todo blanco, ¿no? Entonces ya van entendiendo ustedes que vamos teniendo varios enemigos del ultrasonido, ¿no? Precisamente, básicamente son tres sustancias que nos generan mucho eco de vuelta, ¿no? Ahora, ya se pueden imaginar que el aire y el calcio, el hueso, son una de ellas porque tienen una diferencia muy grande con las estructuras que nosotros estamos evaluando. Y la otra es la grasa. La grasa también tiene una velocidad del sonido muy diferente, y precisamente pues hace que nos refleje mucho el sonido, ¿no? Entonces, siempre queremos evitar el aire, la grasa y el calcio cuando estamos haciendo ultrasonidos. Si se nos atraviesa un hueso, lo que esté detrás del hueso no lo vamos a poder ver. Entonces, no va a servir el ultrasonido para valorar cosas que estén detrás del hueso, ¿no? De ahí ya vamos entendiendo para qué lo podemos utilizar y para qué no. Entonces, en base a esta producción de ondas de frecuencia, se emiten, chocan, se reciben otra vez y se convierten en una imagen o eco, ¿no? Entonces nosotros esto pues lo volvemos a poner, ponemos el transductor, emitimos las ondas de sonido, de ultrasonido de alta frecuencia, chocan con la estructura que queremos visualizar, en este caso el bebé, por ejemplo, y el bebé emite otra vez las ondas de vuelta, el ultrasonido las capta y obviamente pues en la pantalla lo va a codificar en escala de grises, como ya les había mencionado. Ahora, ¿cómo es? Ustedes probablemente hasta ahorita se están preguntando, el ultrasonido, ¿cómo está generando estas ondas de compresión y rarefacción en las diferentes estructuras? Bueno, todo esto es gracias al efecto piezoeléctrico, ¿ok? El efecto piezoeléctrico se da gracias a un material piezoeléctrico, y esto se descubrió en cristales de cuarzo. Es por esto que los transductores de ultrasonido cuestan tan caros, porque todo está, esta parte donde ustedes vean el diferente color en el ultrasonido, siempre está, ya sea que sea azul, gris, depende de la marca, pero siempre está marcado con un color diferente. Este color representa que aquí adentro está lleno de cristales de cuarzo. Entonces es la parte más sensible del transductor, ¿no? Están alineados de cierta manera, y estos cristales están conectados a corriente eléctrica. Entonces, la propiedad piezoeléctrica significa que si nosotros aplicamos una corriente eléctrica sobre ese material, en este caso cristales de cuarzo, tiene la propiedad de expandirse y contraerse. Mientras les metemos corriente, se expanden y se contraen. Entonces, pasa lo contrario también. Cuando el cristal se expande o se contrae, genera una corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, ahí es donde ya tenemos información en ambas direcciones. Si nosotros le metemos una corriente, lo podemos expandir. Si el cuarzo se expande, genera una corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, si nosotros expandimos el cuarzo, reduce el espacio que hay entre las moléculas que tenemos adyacentes, y así es como lo mismo que la bocina, ¿no? Que aplasta las moléculas que están enfrente y hace fenómenos de compresión, rarefacción, compresión, rarefacción, compresión, rarefacción. El cuarzo hace lo mismo con las moléculas que tenga enfrente mediante el efecto piezoeléctrico. Ahora,
estaba muy difícil estar buscando cuarzos. Ahorita ya hay cuarzos sintéticos y de todos modos se pueden imaginar que son carísimos, ¿no? Los transductores es probablemente de las partes más caras del ultrasonido, y lo complejo, ahorita vamos a ver, se necesitan diferentes tipos de transductor y entonces tenemos que comprar muchos transductores y esto eleva muchísimo el costo de un buen ultrasonido, ¿no? Entonces, si les queda claro que es el efecto piezoeléctrico que se identificó en el cuarzo. Precisamente muy pocos materiales tienen este efecto, que con una corriente eléctrica se expanden. El cuarzo es uno de ellos, y ya existen los cristales de cuarzo sintético, ¿no? Todo el mundo ha visto un cristal de cuarzo, me imagino, ¿no? Quiero pensar que todos han visto un cuarzo. Si no, esto es algo que voy a poner una imagen de un cuarzo para una futura clase, porque me queda la duda de que todo el mundo haya visto un cristal de cuarzo. Entonces, ahora ya entienden cómo se están produciendo estas ondas de compresión, rarefacción, compresión, rarefacción, a través de los cristales de cuarzo del transductor que van conectados a la corriente eléctrica. El ultrasonido puede tanto mandar corriente precisamente para que se expandan, que compriman las estructuras adyacentes, rarefacción, compresión, rarefacción, etcétera. Y cuando se regrese la onda, cuando haya choque y se regrese, van a producir el efecto contrario. O sea, las ondas van a comprimir el cuarzo, y al comprimirse va a producir una corriente eléctrica que va a viajar a través del transductor a la máquina del ultrasonido, y pues lo va a codificar dependiendo de la velocidad de compresión. Va a calcular precisamente la velocidad del sonido, y así va a determinar qué tanto tiempo tardó en viajar, cuánto tiempo tardó en viajar a través de la estructura, y pues obviamente qué escala de grises le va a dar, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, esto lo vemos como en el libro que les mandé, bien este esquema que se me hizo muy bueno, en el cual el Herring, ¿no? En el cual tenemos el transductor. Ya sabemos en qué consiste el transductor, con sus materiales de cuarzo, que le dan la propiedad piezoeléctrica, la corriente eléctrica que va conectada tanto a la computadora como a pues, un generador de voltaje, ¿no? Para que venga la corriente, expanda el cuarzo, mueva las moléculas que están adyacentes, se emita la onda de compresión y rarefacción, que es la onda de sonido, llegue a una estructura que en el caso del hueso ya les había dicho que como es muy duro, casi todas las ondas se van a reflejar. Entonces, al reflejarse, no vamos a poder ver qué hay detrás, solamente vamos a ver la cortical, por ejemplo, la vamos a ver muy brillante. Entonces, se pueden llegar a valorar corticales, sí, pero no vamos a poder valorar más que la pura cortical ósea, y depende de qué tan profundo esté ese hueso, ¿no? Entonces, se nos va a reflejar casi todo. El hígado va a tener una absorción importante del sonido, porque al final funciona como una gelatina, ¿no? Algo lo va a absorber y no lo va a transmitir, algo lo va a reflejar, porque pues al final es un sólido y va a haber algunas ondas de sonido que no van a poder atravesar, y alguna porción va a terminar atravesando totalmente, ¿no? Entonces, el hígado es un buen ejemplo de una estructura que está muy balanceada, ¿no? Muchas las ondas las absorbe, muchas ondas las refleja, muchas ondas las deja pasar. Y el quiste, que tiene mucho líquido, que ya habíamos visto que el líquido pues es un buen transmisor del sonido, es un buen ejemplo de algo que va a dejar que gran parte de las ondas sean atravesadas, ¿no? Entonces, como muy pocas cosas se van a reflejar, se va a ver todo negro, no se va a codificar nada, o sea, no va a haber ecos de sonido, y al no haber ecos de sonido, el ultrasonido lo codifica como negro, ¿ok? Que ya sabemos que le vamos a decir anecoico, ¿ok? Entonces, este es lo que al final vamos a estar viendo en la imagen. Fíjense cómo tenemos la codificación en escala de grises conforme tenemos diferentes estructuras. Entonces, aquí pueden ver el monito de cómo se está realizando el ultrasonido y en qué dirección se puso el transductor, porque en el ultrasonido es difícil saber exactamente dónde está la porción superior y la inferior del paciente, ¿no? Porque no es como la tomografía, que siempre se va a adquirir exactamente en el mismo plano axial. Aquí nosotros podemos mover el transductor en todas las direcciones, que es
Pues hasta cierto tiempo, hasta cierto modo una ventaja, pero a la vez una desventaja porque eso hace que sea operador dependiente, ¿no? Nosotros le ponemos aquí la marca de cómo pusimos el transductor para que todo el mundo sepa qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí podemos ver el hígado, podemos ver el lóbulo inferior del hígado y podemos ver la vesícula biliar, ¿no? El paciente está acostado, obviamente, siempre en la mesa de exploración se pone igualito que en una mesa de exploración clínica, ¿no? Nosotros nos ponemos a la derecha del paciente y el paciente con la cabeza hacia viendo, o sea, los pies hacia la parte de atrás de nosotros, la cabeza hacia la parte de enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos viendo una estructura, si lo vemos aquí, estamos justo por debajo del reborde hepático y estamos viendo una estructura que deja transmitir muy bien el sonido, ¿no? Está todo negro o anecoico, como le decimos en el ultrasonido. Entonces, ¿qué material es este? Lo negro que estamos viendo ahí. Aire. Agua. Aire, pero acuérdense, Líquido, ¿no? es líquido. Acuérdense que el aire, fíjense, el aire se transmite tan rápido el sonido, o sea, tan lento, que parece que está chocando. Entonces, cuando algo tiene aire, casi todo lo va a reflejar. No es que no se transmite el sonido en el aire, es que fue tan lento que diera la apariencia de que no está avanzando ahí, ¿ok? Entonces, si avanza muy rápido, es líquido. El aire viaja, el sonido viaja muy rápido en el líquido, ¿no? Porque precisamente el líquido tiene muchas moléculas que se pueden comprimir y expandir de manera muy sencilla y por eso puede transmitir muy bien el sonido. El aire lo transmite también muy bien, pero las moléculas del aire están muy separadas. Entonces, de aquí a que se produzca esta onda de compresión y rarefacción, pues obviamente lo vamos a percibir como que se reflejó el sonido. Entonces, no es lo mismo tener aire que sí avance, pero se refleje, a ver algo que fácilmente lo transmite y lo deje avanzar mucho, ¿no? Entonces, recuerden, todo lo que vean negro quiere decir que transmitió muy bien el sonido. ¿Qué transmite muy bien el sonido? En el ultrasonido y en la codificación que nosotros estamos haciendo, el líquido, ¿ok? Entonces, todo lo que ustedes vean negro va a ser líquido, ¿ok? Ahora, esto es hígado. Vayan familiarizándose con algo que transmite el sonido, refleja algunas cosas, otras las deja pasar y algunas las absorbe. Fíjense cómo se ve homogéneo, bonito, bien delimitado, uniforme, ¿no? Es una estructura que como tiene mucho líquido en su interior, podemos ver bien las características internas. El hígado es algo que se valora relativamente bien con el ultrasonido, ¿no? Ahora, ya sabemos que esto es líquido, esto es una porción de tejido blando, ¿no? Un órgano sólido como el hígado. Estamos viendo, por ejemplo, la grasa que se ve muy hiperecogénica. La grasa en general es enemiga del ultrasonido. Los pacientes que son muy gordos, es muy difícil hacerles ultrasonido y habitualmente hay que hacerles otra modalidad de imagen, ¿no? Habitualmente no es útil el ultrasonido en pacientes obesos, para que no estén pidiendo ultrasonido para ver de que probable carcinoma hepatocelular y llega el paciente y así de que 120 kilos de que no, o sea, no se va a ver nada realmente. Y el hecho de que logremos ver, a lo mejor veamos un poquito el hígado, no nos garantiza de que estemos viendo o no viendo si hay lesiones o no focales ahí en el hígado, ¿no? Entonces, aquí hay una estructura interna que si se fijan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se ve tan blanco o ecogénico? Lo ecogénico, ¿qué significa? Ecogénico significa que rebotó mucho el sonido. Hubo mucha reflexión del sonido. Entonces, esto es muy ecogénico. ¿Qué se les ocurre? Ya les había dicho qué cosa es muy ecogénica, al grado que no dejó ya, si se fijan, aquí atravesó muy bien el sonido y podemos ver muy bien la pared de esta estructura líquida, ¿no? Y aquí se interrumpe esta pared, quiere decir que lo que está detrás de esta estructura no pudo pasar bien el sonido, todo se quedó reflejado, todo rebotó en esta porción de aquí. Entonces, ¿qué cosas les he dicho que rebotan mucho el sonido? Hay 3. Si alguien me las puede repetir. Aire, calcio El y grasa. hueso. Exacto, muy bien. Aire, calcio y grasa. Muy bien. La grasa
lo rebota mucho, pero algo deja pasar y produce algo que se llama sombra sucia, que vamos a ver como ecos en la parte posterior, que se van a ver de una manera medio, pues, algo muy similar a lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Esto negro significa que nada pudo atravesar. Entonces asumimos que es calcio, ¿ok? ¿Qué se les ocurre que está sucediendo ahí? ¿Qué es esa estructura? Un lito. Pues sí, ¿no? Así de sencillo. Y esta estructura, anatómicamente, si está por debajo del hígado y llena de líquido, pues es la vesícula biliar. La vesícula biliar, esta es una de las mejores indicaciones que tenemos para el ultrasonido. Es tan eficiente para detectar colecistitis o colelitiasis cuando no hay inflamación, pero sí hay piedras. Puede haber piedras y que no hay inflamación. Se llama colelitiasis, ¿no? O litiasis vesicular. Cuando ya hay inflamación, pues todo el mundo ya llevó sus clases de etimología, ya saben que le agregamos el itis y pues es colecistitis, ¿no? Cisto, pues es de cavidad quística, ¿no? Que pues la vejiga, la vesícula, la vejiga y todas esas estructuras le podemos agregar el cisto, ¿no? Como un cistograma miccional, pues es un grama, un dibujo, ¿no? Grama de cisto de la vejiga, ¿no? Entonces, es la vesícula biliar y un lito en su interior. Se fijan cómo si entendemos la física va a ser bien fácil deducir. Entonces, si ustedes dijeran, oye, ¿y por qué no es un tumor esto? Alguien que me diga en base a las cuestiones físicas que les dije, ¿por qué esto no es un tumor? Porque sí puede haber tumores vesiculares, perdón. ¿Por qué no es un tumor? ¿De qué está compuesto un tumor? Tiene líquido dentro. Pero ¿de qué está compuesto un tumor? ¿Por qué tiene líquido dentro? Brianda Zambrano. No se encuentra con nosotros Brianda Zambrano. Sí, Felipe, aquí. a ver, Brianda Zambrano, ¿de qué está compuesto un tumor? Pues son de las células del mismo tejido. Exactamente, son células. Muy bien, Brianda, son células. Son células anormales, obviamente. Células que no son, no son tal cual como las células del mismo tejido, pero se parecen mucho. Y la célula que tiene en su interior, en su mayoría, líquido, ¿no? Entonces, vamos a ver como una estructura sólida de tejidos blandos similar al hígado. Esto es el mejor ejemplo de cómo vamos a ver un órgano de tejido, un órgano sólido, ¿no? Entonces, para nada se vería tan ecogénico y con tanta sombra acústica posterior. Sí dejaría pasar el sonido a su porción posterior, ¿no? Entonces, pues, fíjense cómo ustedes, ya sabiendo la física, pueden ir deduciendo entonces qué es lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Aquí le paramos por hoy para que se vayan a su clase y por lo pronto yo me quedo por si alguien tiene alguna duda y quiere aclarar algo que habíamos visto hasta ahorita, porque pues digo, yo sé que a lo mejor lo estoy haciendo mucho énfasis, pero pues sí quiero que les quede claro, porque ya no, después de eso ya no van a batallar, ¿no? Si ustedes saben histología, fisiología y anatomía, ni siquiera van a necesitar aprender radiología, ¿no? Si ya se sabe la física. Cuando ustedes, sobre todo quiero que cuando ustedes lleguen por ejemplo, a la residencia o cosas por el estilo, que ustedes ya estén viendo patologías específicas, si tienen bien estas bases de física, ustedes van a ver un estudio y van a deducir qué es lo que está, hasta se les va a hacer lógico lo que están viendo, ¿no? Ni siquiera les va a costar trabajo deducir qué es lo que está pasando, ¿no? Le van a poder ahí ayudar mucho a sus compañeros de radiología. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? De cómo ahorita ya estamos bien claros de cómo se produce una imagen de ultrasonido, ¿no? Nadie tiene ninguna duda hasta ahorita. ¿De verdad quedó tan claro todo? Yo tengo una. Sí, adelante.
Entonces, un tumor sería, o sea, un ultrasonido no sería lo más ideal para verlo, ¿no? Por lo que dijo ahorita. Depende dónde esté. Por ejemplo, ¿dónde quisieras ver el tumor? Pues, o sea, como lo que dijo del hígado, ahí no Ajá. sería lo más ideal. Ahí sí sería ideal. ¿Por qué? Porque al final el hígado está superficial. No tenemos hueso entre el transductor y el hígado. Entonces, a lo mejor un paciente muy gordo va a tener mucha grasa y ahí sí nos dificulta, ¿no? Pero pues no manden un paciente muy gordo al ultrasonido, mándelo directo al ataque. Pero si no está gordo, le podemos ahorrar la radiación y hacemos el ultrasonido. Y el hígado se delimita muy bien precisamente porque son células y las células tienen líquido en su interior. Entonces, al final nos van a dar la clásica ecogenicidad de tejidos blandos, ¿no? Ahora, un tumor dentro son células que están desorganizadas. Entonces, va a tener un contraste con el hígado dependiendo del grado de celularidad, del grado de vascularidad, porque obviamente mientras más vascularidad, pues va a tener más irrigación sanguínea y es más líquido y probablemente disminuye un poquito la densidad, que es como la ecogenicidad, perdón, que es como vamos a ver muchos tumores, ¿no? Dependiendo del contenido graso que tengan. Hay muchos tumores que tienen más grasa, ¿no? Como los hemangiomas, por ejemplo, pueden llegar a tener grasa interpuesta entre la dilatación de los espacios vasculares. Ahí es donde entra mucho la patología, ¿no? Entonces, hay que saber, para poder entender la radiología, hay que tener bien también las bases de patología. Todo el mundo ya lleva patología aquí, entonces creo que no deben de tener mayor problema para comprender los términos, ¿no? O sea, yo sé que muchas patologías como tal, como por ejemplo el adenoma, que es una estructura que tiene mucha grasa, o el carcinoma hepatocelular, que también tiene grasa, no es necesario que ahorita ya sepan que un adenoma tiene grasa, ¿no? Eso lo van a ir aprendiendo conforme vean ya la patología específica de un adenoma hepático. Pero lo que sí es que cuando yo les diga, miren, esto es un adenoma porque el adenoma tiene grasa, o sea, tienen que entender esas bases patológicas, ¿no? Fisiopatológicas. Entonces, ¿por qué sí nos va a servir en el hígado? Bueno, pues porque generalmente los tumores van a tener a pesar de ser células, no son exactamente las mismas células y la misma composición vascular, de contenido graso y todo eso que el tejido circundante. Entonces sí le va a dar una diferente reflexión a las ondas de compresión y rarefacción. Es estas pequeñas diferencias lo que está viendo. Por eso es tan difícil ver hueso o ver aire o ver grasa, porque tienen tan diferente transmisión del sonido que obviamente se saldría, pero un tumor tiene una composición muy similar a la del hígado, pero estamos viendo diferencias muy pequeñas. Precisamente nos va a permitir ver este tumor. Ahora, si el tumor lo queremos ver en el cerebro, ¿se les ocurre que sería útil o no el ultrasonido? No, ¿Por qué? Creo que no por el porque cráneo, ¿no? estorbaría el cráneo. Exactamente. No hay manera de ver el encéfalo con ultrasonido porque está todo rodeado por hueso. Y ya sabemos que el calcio no lo va a atravesar el sonido. Vean aquí el ejemplo más característico. Imagínense si un lito de este tamaño no lo pudo atravesar el sonido. Ahora imagínense el hueso del cráneo, ¿no? Pues todo lo vamos a ver el hueso del cráneo y nada más por abajo, ¿no? Se va a ver todo negro. Entonces, hay veces que podemos llegar a atravesar en ciertas ventanas, como por ejemplo, en la región terional, todo el mundo me imagino que ubica como a nivel de la 100, hay un lugar donde entre el hueso temporal se adelgaza muchísimo. No vamos a poder ver el encéfalo, pero podemos llegar a detectar algo de flujo Doppler y esto llega a ser útil cuando tenemos pacientes en terapia intensiva que no los queremos mover y queremos ver si tienen muerte cerebral. No vamos a poder ver si hay un aneurisma en las arterias, no. Pero podemos ver si hay o no hay flujo. Entonces, puede llegar a ser útil para diagnosticar muerte cerebral, ¿no? Pero en general, el ultrasonido no sirve en cerebro. Entonces, ya pueden ir viendo ustedes para qué puede ser o no ser útil el ultrasonido, ¿no? Sobre todo si quieren ver ustedes qué parénquima, si quieren ver tumores, dónde. Si ustedes quieren ver tumores pulmonares, ¿sería útil o no sería útil? No, ¿Por qué? por el tórax.
Todos los costillos. Pero tengo el espacio intercostal, ¿o no puedo poner transector ahí? Ok, se puede poner entre los espacios intercostales y quitaríamos lo que nos estorbaría de las costillas, ¿ok? Y ahora, ¿ustedes creen que a través de los espacios intercostales se pueda ver un tumor pulmonar entonces? O a lo mejor hay algo que nos pudiera estar estorbando. Recuerden, ¿cuáles son los 3 enemigos del ultrasonido? El aire que contiene el pulmón también nos podría estar estorbando, ¿no? Claro, acuérdense, tenemos 3 enemigos que el ultrasonido, digo, los podemos utilizar en cierto punto a nuestro favor, como por ejemplo el calcio no deja transmitir el sonido, pero precisamente nos va a dejar ver litos en el interior, ¿no? Pero el aire también es un enemigo del ultrasonido, y si el pulmón está lleno de aire, ¿qué se les ocurre que vamos a ver si ponemos un transductor sobre el pulmón? Pues nada, ¿no? Se va a ver, todo se va a reflejar en todas direcciones. Entonces, no podemos ver el pulmón con el ultrasonido. ¿Ok? ¿Qué podemos ver en el pulmón? Si tenemos mucho derrame pleural, el líquido lo podemos ver, y entonces eso sí lo podemos detectar. Ponemos el transductor intercostal y vamos a poder detectar el líquido que tenemos entre ambas pleuras, pero más allá del líquido no lo vamos a poder ver, ¿ok? Si tenemos un tumor pleural como un mesotelioma y tiene derrame pleural, pues a lo mejor lo podemos llegar a ver, pero de todos modos ustedes no pedirían un ultrasonido, porque obviamente, pues al pedir un ultrasonido, se van a perder el hecho de poder ver adenopatías mediastinales, ganglios a distancia, metástasis, todo eso, ¿no? Entonces no es el estudio ideal para eso. Entonces, ustedes, en base a esto que ya vimos, siempre que piensen, a ver, ¿le podré pedir un ultrasonido de hombro a un paciente? Depende, ¿no? No es una pregunta tan sencilla eso, no espero que ustedes me lo contesten, pero si ustedes quieren ver cosas como por ejemplo los tendones y los músculos superficiales, por ejemplo el manguito rotador, pues sí lo pueden llegar a ver en el ultrasonido, pero si ustedes quieren ver intraarticular, ¿se les ocurre que serviría el ultrasonido? Si quieren ver meniscos y cosas por el estilo, ¿podríamos utilizar el ultrasonido para eso? ¿Les pregunta? ¿Alguien que me conteste? Pues no se vería. No, porque pues tendríamos que atravesar el hueso, pero todo lo que está por afuera del hueso, pues sí lo podríamos llegar a evaluar, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya se van dando cuenta, porque esto es lo más importante que ustedes se van a llevar de la clase de radiología, cómo indicar estudios de imagen. Entonces, si ustedes quieren ver intraarticular de una rodilla, o sea, ustedes quieren valorar ligamentos cruzados, meniscos, cortical, todo esto, ¿no? ¿Le pedirían un ultrasonido de rodilla al paciente? Pues obviamente no. Pero si ustedes quieren ver si hay un desgarro muscular superficial de la rodilla, ¿le pedirían un ultrasonido? Pues sí, sí nos puede llegar a servir, ¿ok? Claro que sí. No sería lo ideal, pero sí es útil. O sea, es totalmente válido pedir un ultrasonido si lo que queremos es ver cuestiones superficiales musculares. Si queremos ver algo articular, ahí sí ya mejor piensen en una resonancia magnética. Ya vamos a ver después indicaciones, ¿no? Porque ahorita me van a decir, ay, pero ¿por qué rezo y no tomografía? Eso ya es harina de otro costal. Ahorita lo que nos interesa es que quede bien claro el por qué sí y por qué no el ultrasonido. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó clara la pregunta, Dana. Sí, gracias, doctor. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Ya si se tienen que ir, ya se pueden ir. Ahorita ya nada más es por si alguien tiene alguna pregunta, ya con calma, ¿no? Bueno, y si ya nadie tiene ninguna otra pregunta, nos falta un poquito de física de ultrasonido y empezamos con la física. Permiso. Sí, adelante, no se preocupen. Y empezamos con la física de tomografía, ¿no? Que también es igual es probablemente la más interesante, ¿no? De todas. Porque se conjunta casi todo lo que hemos visto, o sea, tanto lo del ultra como lo de, más aparte cosas de generación de imagen que todo el mundo conocemos, como los píxeles y los voxeles, ¿no? Váyanse leyendo esa parte también. Entonces, si ya no hay más, nos vemos el viernes. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Gracias a ustedes, Gracias, estudien Daniel. mucho. Gracias, doctor. Buen día.